Tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente en este tercer día del Congreso Laboral, del segundo Congreso Laboral. Hemos contado con la participación de diversos profesores, especialistas en Derecho Laboral. Este tercer día ya también tenemos una plana excelente. Tenemos esta tarde al doctor Antonio Tejada Encinas. El doctor Antonio Tejada, aparte de ser un colaborador mediante su institución del Comité Euroamericano de Derecho Digital, es que tenemos un convenio con la Federación Peruana Unificada para crear lazos entre los profesionales, los miembros y generar lo que son espacios de capacitación y debate para todos los abogados, no solo del Perú, sino de países latinoamericanos y de demás países del mundo. Es así que el doctor Antonio Tejada Encinas hoy nos trae un tema muy interesante. El tema específico es Pro-Operario Digital, el auge sindical en la industria 4.0, un tema muy relevante. Pero antes de darle paso al doctor Antonio, tenemos que agradecer al Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, a la Sociedad Peruana de Derecho, al Instituto Yachay y sobremanera reiterando con este convenio que se tiene con el Comité Euroamericano de Derecho Digital. El doctor Antonio Tejada Encinas es doctor en Derecho de la Unión Europea. Es presidente de este Comité Euroamericano de Derecho Digital. Es relator general de la Federación Interamericana de Abogados. Es grato recibirlo. Un saludo desde la ciudad imperial, doctor. Recibirlo virtualmente al Perú. Bienvenido, doctor. Adelante. Su micro, doctor. El micro, doctor, por favor. Correcto. Buenas tardes para Latinoamérica, buenas noches para Europa. Transmito desde Londres y bueno, quería dar una ponencia sobre todo el tema del auge del sindicalismo en la industria 4.0 en la que nos encontramos actualmente inmersos. No siempre ha habido normas laborales al uso. Durante la mayor parte del siglo XIX el trabajo fue una pura commodity sometida al devenir de las fuerzas del mercado, ¿no? Más tarde las legislaciones laborales, los convenios colectivos, el reconocimiento de los derechos laborales como tal, como derechos fundamentales, decomodificaron el trabajo, restringiendo, aunque no eliminando, la operatividad de la oferta y la demanda en la fijación del precio del trabajo. Actualmente estamos volviendo otra vez al pasado. La relación laboral como concepto básico en el mundo jurídico del trabajo tiene, como decían los clásicos, elementos subjetivos, es decir, las personas involucradas que son el trabajador y el patrón, o el empleador, ¿no? Y unos elementos objetivos como son el trabajo personal subordinado realizado en condiciones de ajenidad y el trabajo, además del salario, obviamente, ¿no? A comienzos del 19, las aspiraciones que era que el derecho laboral fuera ampliando y expandiéndose, incluyendo cada vez más a personas protegidas por la normativa laboral. Sin embargo, hoy advertimos cómo la tendencia parece ir en sentido contrario. Hay que recordar que fue el trabajo en la industria en donde estaría una de las motivaciones para el surgimiento de las normas laborales y sería en ese terreno en el que se centrarían sus esfuerzos de desarrollo en aquellos momentos. Pero claro, es precisamente en ese espacio, en la industria, en donde se están dando cambios muy trascendentes en la forma de trabajo y su organización. Hoy, tras años de demanda de desregulación, flexibilidad, austeridad, el valor de las normas laborales y los derechos sociales están fuertemente en declive y el trabajo está convirtiéndose o a punto de convertirse de nuevo en una commodity. Y basta mirar alrededor para darse cuenta de las bolsas de desigualdad y de precariedad, de pobreza que nos están rodeando. Por eso el reivindicar el valor profundamente civilizador de las normas laborales debe de ser una de las claves en la construcción del futuro del trabajo que queremos. El fortalecimiento de la ley mercatoria por encima de los derechos humanos y el debilitamiento del movimiento sindical
son quizá los elementos más influyentes en el desarrollo actual de las relaciones laborales. Y ahora estamos inmersos, y esto nos trae hoy aquí sobre todo en la Revolución 4.0. Una vez más, la irrupción de una nueva forma de producir nos muestra las limitaciones no solamente del marco jurídico, sino también de un actor importante en los modelos de relaciones laborales como son los sindicatos, lo cual hace ver muchas veces a estas organizaciones como entes que están obsoletos. Pero vamos a intentar apreciar cómo los sindicatos están viendo los impactos de la industria 4.0, cuál ha sido la actitud y la posición de los sindicatos frente a estos procesos de modernización y cómo la irrupción de la tecnología y en particular de la industria 4.0 parece desnaturalizar a los sindicatos, ya que los está alejando o parece que los aleja de los conceptos a partir de los cuales se construyó durante el siglo XX su papel en los sistemas de relaciones de producción en el mundo. Estamos hablando en esta posición de industria 4.0 y ni siquiera hemos hecho una pequeña definición, ¿no? Nos ocuparemos de ello a lo largo de toda la ponencia, con lo cual deberíamos empezar también por saber a qué nos referimos de forma somera, sobre todo por acercar ideas que en muchas ocasiones son contradictorias. Así que, pese a que se relaciona como sinónimos industria 4.0 y revolución industrial, no es lo mismo. Partamos de la base, sin dar muchas explicaciones que nos apartarían del objeto de la ponencia, de que ha habido 3 revoluciones industriales desde el siglo XVIII, todas ellas relacionadas con algo en concreto, por ejemplo, la máquina de vapor, la primera, la electricidad en la segunda, el Internet, y en esta 4ª revolución industrial en la que estamos, que digitaliza y transforma la sociedad analógica que hoy conocemos, es decir, impulsada por la transformación digital, surge la 4ª revolución industrial. La importancia de esta 4ª revolución industrial es que cambia toda la sociedad, abarcando la política, la cultura, el trabajo, el ocio, el medio ambiente y todo lo que se nos ocurra, porque es que está impregnado absolutamente todo. En el día de hoy nos vamos a centrar sobre todo, por supuesto, en los efectos laborales, pero algo importante por decir es que todos los cambios de esta 4ª revolución industrial son tan vertiginosos que no nos hemos acostumbrado a uno y ya hay uno nuevo que hay que abordar, aprender, legislar y prestarle atención. La industria 4.0 nació como un programa industrial alemán a partir de su concepto que se acuña en el 2010 en la feria de Hannover y se desarrolla a partir luego posteriormente del 2011. Dicha industria lo que pretende y lo que está haciendo es una transformación de los procedimientos de fabricación mediante la introducción de tecnologías para que todas las unidades de producción de una fábrica estén conectadas entre sí. La idea de dirigir los procesos de producción desde cualquier parte del mundo es algo importantísimo y controlar la evolución del mismo mediante las fábricas inteligentes o Smart Factory. Disculpen. Por tanto, la industria 4.0 se aplica, es una aplicación práctica, mejor dicho, dentro de la 4ª revolución industrial. Y ahí es donde surge un poco la confusión, porque se quiere asemejar industria 4.0 a 4ª revolución industrial y, bueno, podrían decirse que es sinónimo, pero, sin embargo, la industria 4.0 es una aplicación que se desarrolla dentro de la 4ª revolución industrial. Pero en puridad no son sinónimos. Si nos ponemos muy academicistas y puristas, incluso podríamos decir que la 2ª revolución industrial es una transición de la primera y que la 4ª es una transición de la 3ª. Se trataría, como advierte la Comisión Europea, de una importante contribución al empleo y al crecimiento económico, siempre que se incentive y se desarrolle de una manera responsable. Eso estará por ver, pero es lo que plantea la Comisión Europea. Hablemos un poco de los elementos que conforman este nuevo modelo industrial. Algunas de las nuevas tendencias tecnológicas que sientan las bases de la industria 4.0 son, por ejemplo, el Big Data, mediante el análisis de los datos procedentes de diferentes fuentes, la inteligencia artificial, mediante la automatización de los procesos industriales y mejoras de las capacidades de la mano de obra y el desarrollo de nuevos productos. Se supone, además, que como consecuencia
se mejorará la productividad de la mano de obra y permitirá a los trabajadores dedicarse a otro tipo de tareas que serán generalmente más creativas. En este sentido, el uso de técnicas de inteligencia artificial también permiten ayudar a identificar el potencial de capital humano, mejorando así su rendimiento y tasa de rentabilidad. Aquí podríamos hablar de los sesgos y los problemas éticos de la inteligencia artificial y otro tipo de problemáticas de las aplicaciones de la IA, de la inteligencia artificial, aunque no lo vamos a hacer obviamente por cuestión de tiempo, porque nos iríamos hasta el infinito y más allá con la ponencia. Siguiendo con las nuevas tecnologías que conforman este nuevo modelo industrial, debemos de hablar y vamos a hablar además profusamente sobre los robots autónomos que son capaces de interactuar y de ejecutar y tomar decisiones complejas en la búsqueda de la asimilación en un futuro cercano a la mente humana. La inteligencia artificial tiene distintos, digamos que tiene distintos niveles y habría un nivel máximo que sería ya el de encontrarnos casi en una capacidad casi idéntica a la de la conciencia humana. Con lo cual estamos hablando de cosas muy serias y que todavía es un poquito futurista, pero sin embargo estamos en los albores de ella y por supuesto el primer nivel y el segundo nivel lo estamos superando con creces y cada día a más pasos agigantados. Podemos hablar, por supuesto, del Internet de las cosas, en el que se añaden sensores en todos los procesos y en los productos que interactúan entre ellos. Ya hay varios cientos de millones de aparatos de todo tipo conectados entre ellos a Internet. Y ojo, no perdamos de vista que el Internet of Body, el Internet de las cosas está pasando a un nuevo concepto, o mejor dicho, se está introduciendo un nuevo concepto que sería el Internet of Body, en el que se pasa de recopilar datos desde fuera de la persona y se empiezan a buscar en el interior de la persona. Es decir, el Internet de las cosas, el IoT, se está moviendo hacia el Internet de los cuerpos, convirtiéndose, por tanto, en un referente en cuanto a las aplicaciones legales y políticas de usar el cuerpo humano para como una plataforma tecnológica. Estamos hablando, por supuesto, de algo con mucha seriedad, ¿no? Por todas las implicaciones que conlleva, ¿no? Seguimos con algunos elementos de la industria 4.0, la ciberseguridad, reforzando las conexiones y estandarizando protocolos de comunicación, la nube, la cloud computing, permitiendo el análisis en tiempo real de multitud de datos y toma inmediata de decisiones, la impresión en 3 dimensiones, la realidad aumentada, el machine learning. No debemos dejar de hablar de los unicornios, que aunque no es una tecnología en sí, los unicornios tecnológicos que alcanzan un valor de $1.000 millones en algunas de las etapas de su procesamiento, de su proceso de levantamiento de capital. Aquí estamos hablando de empresas, no de tecnología, pero por supuesto están utilizando las nuevas tecnologías y empezar a levantar empresas con $1.000 millones, la verdad que es algo de una gran envergadura. Vamos a hablar, y de hecho lo quiero mencionar, la economía colaborativa, las plataformas digitales, el empleo atípico. En definitiva, la lista es muy amplia, pero para dar un mero somero de la nueva realidad tecnológica para ponernos en situación. Vamos a centrarnos un poco ahora en la transformación digital como tal. Las nuevas tecnologías no solamente están reemplazando tareas repetitivas y ahora con los robots y la inteligencia artificial mucho más, sino que se están introduciendo en aspectos que creíamos del dominio único del ser humano. O sea, se están introduciendo en los cálculos financieros y de riesgo, en la contabilidad, en los contratos, en la economía, en la salud, en la construcción, en el sector servicios, en la banca, en el comercio, inclusive tecnologías de machine learning o máquinas de aprendizaje son construidas con base en algoritmos y arquitecturas informáticas tan complejas que pueden aprender una tarea, analizar los errores que tienen al ejecutarla y mejorarlos mediante un proceso continuo de aprendizaje. Se estima, de hecho, que la tecnología existente y la que se espera que se desarrolle en el espacio cercano de unos 20 o 30 años, más 20 que 30, automatizará rápidamente tareas y trabajos con mucha más rapidez y mayor escala que en otras revoluciones industriales. Por tanto, en este marco, la transformación digital se presenta como el reto más importante para la competitividad de cualquier país a medio y largo plazo. Y requerirá, por supuesto, de una respuesta conjunta de empresas, asociaciones,
administraciones y, por supuesto, sindicatos y otros actores sociales. Situar la transformación digital como eje irrenunciable en la estrategia de las empresas y la política nacional e internacional para conseguir un empleo más digno es de primera magnitud. Por ejemplo, en España, como no podía salir de otra forma, tengo que traer algún caso a colación o algunos aspectos. Los sectores tradicionales, como el de la construcción, el agroalimentario, el turismo, el textil, el acero o incluso las pymes, van con un excesivo retraso en su transformación digital. Lo que requiere una especial atención por parte de las administraciones públicas y de las empresas y sindicatos, si no queremos encontrarnos aún más con situaciones de deterioro de la capacidad industrial española, de pérdida de empleo y de empleo cualificado. Podemos preguntarnos cómo está reaccionando el sindicalismo frente a este cambio y esta nueva realidad que empieza a estar presente en un sinfín de empresas. No olvidemos que hay un elemento que sin duda juega un papel importante en un análisis integral del sindicalismo en el caso, por ejemplo, del español, aunque vale un poco también a nivel global, o más que un poco, mucho. Hay muchas de sus estrategias están determinadas o por lo menos matizadas por su relación con el poder político en general y por el gobierno de turno en particular. Pero ese no es el principal problema, sino uno más de ellos, ¿no? En Europa Occidental, entre las décadas de los 80 y 90, el poder sindical comenzó a erosionarse. Sin embargo, en España, que se acababa de incorporar al grupo de países democráticos, justo cuando las políticas del papel de los sindicatos estaban en franco retroceso, el sindicalismo español fue uno de los que mejor evolucionaron en términos comparados entre el 1990 y el 2008, que comienza la crisis mundial, ¿no? Pero esta última crisis mundial, o la penúltima crisis mundial. Pero su avance, en el caso español, fue limitado, ya que la crisis inicial en 2008 se confirmó el retroceso generalizado sindical español, tanto en afiliación como en representatividad y en capacidad de convocatoria mediante huelgas. Pensemos que la supervivencia y refundación sindical requiere una actitud positiva frente a fenómenos como el de la industria 4.0, con lo cual el papel del sindicato se tendrá que revitalizar y renovar al tener que atender las nuevas necesidades y exigencias de una nueva generación de trabajadores. Esto debería suponer una profunda reflexión en el interior del sindicalismo sobre su papel presente y futuro. Y aquí no hablo del español en general, sino en particular, sino a nivel global en general, ¿no? Pese a que suelen enfrentarse a un entorno hostil, los sindicatos ya han empezado a organizarse y a organizar a los trabajadores que forman parte de las cadenas de suministro, a los trabajadores por cuenta propia, incluso aquellos que trabajan en economía digital, como el sector, por ejemplo, de los medios de comunicación. Esto, claro, nos lleva a pensar que los sindicatos en el nuevo contexto de la industria 4.0 tendrán una agenda renovada para hacer frente a estas nuevas relaciones laborales, o por lo menos deberían de tenerlas, o deberían estar pensando en ello. En esta línea defensiva y precombativa laboral estamos viendo buenos ejemplos en algunos países, por ejemplo, como en europeos, por ejemplo, como en Alemania, donde el sindicalismo ha situado esta cuestión en el centro de acción sindical. Los efectos de la digitalización en la automatización del empleo. Ayer ponía un ejemplo cuando estuve haciendo la presentación como presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital y colaborador de la Federación Peruana Unificada de Abogados, ¿no? Y ponía el ejemplo de Instagram, que aunque no es reciente, es del 2012, Instagram tenía 12 empleados cuando fue comprada por Facebook por $1.000 millones. Kodak, el gigante de la fotografía, quebró ese mismo año 2012 y tenía 145.000 empleados. 12 empleados frente a 145 empleados. 145.000 empleados. Es decir, estamos en un contexto de trabajo sin trabajadores. Otro ejemplo, por ejemplo, el progreso considerable que vemos en tecnología como los autos sin conductor, que ha provocado tener de nuevo presente el movimiento ludita de Ned Ludd, nacido hace unos 200 años, que protestaban contra las máquinas que destruían empleo, o el informe de la triple revolución en Estados Unidos, que hace 60 años afirmaba que las máquinas aumentarían la capacidad productiva y reducirían continuamente el número de trabajadores manuales.
se habló principalmente en aquellos momentos, era la triple revolución, porque se hablaba de 3 aspectos concretos, pero el que más interesa aquí es el que hablaba de la revolución cibernética. Y la historia se ha ido repitiendo, es decir, se ha dado la voz de alarma en repetidas ocasiones, pero siempre ha sido una falsa alarma. En la actualidad se dice que ha llegado el momento, que la tecnología puede destruir industrias enteras, puede barrer ocupaciones enteras y tipos de trabajo. Lo que sí es cierto es que dentro de la cuarta revolución industrial, la irrupción de los robots y la inteligencia artificial están cambiando completamente el mercado laboral. Pero tales catástrofes de destrucción de empleo no se están viendo todavía, aunque se hacen notar, se empiezan a hacer notar, pero no tanto como nos quieren hacer ver o como se está pensando que se va a producir este cambio tan paradigmático. Y es que lo que está claro es que la relación entre innovación tecnológica y la ocupación es bastante compleja, porque los efectos de la tecnología parecen positivos cuando repercuten en la producción de productos innovadores, ya que crean nuevos mercados, nueva demanda y, por tanto, mucho más empleo. Y, sin embargo, cuando la tecnología mejora los procesos, el impacto sobre la ocupación tiende a ser negativo, ya que las nuevas máquinas permiten producir la misma cantidad con menos trabajo. Entonces, va de suyo que a medida que se automaticen algunas de las tareas esenciales del trabajo, se perderán aquellos empleos que impliquen acciones repetitivas. Y el fenómeno afectará a los empleos de manufactura, aunque también, a diferencia de otras revoluciones o otras perturbaciones anteriores, también a los empleos de oficina. Por ejemplo, los empleos que resulten más difíciles de automatizar ganarán terreno frente a los robots. Me refiero, por ejemplo, a tareas complejas que dependan de competencias cognitivas elevadas, como por ejemplo la creatividad, es decir, a trabajadores muy cualificados. Entonces, ¿qué papel van a ostentar los sindicatos en este proceso? ¿Seguirán siendo las organizaciones sindicales, seguirán siendo organizaciones en defensa de los trabajadores o mutarán a un grupo de defensa de derechos más amplio? ¿Necesitarán sindicatos para altos ejecutivos corporativos? Claro, acabamos de hablar, o acabo de comentar, que en principio los que mejor van a sobrevivir a esta catástrofe robótica van a ser los trabajos más cualificados. Por tanto, de suponer, o por lo menos una de las bazas importantes del sindicalismo será la de tener como interlocutores privilegiados a estos altos ejecutivos corporativos. Está claro que el momento de las reflexiones para evitar el ostracismo de los sindicatos, muy necesarios, por supuesto, está llegando. Estamos ante ello, ¿no? ¿Dónde se sitúa la fuente del trabajo y la mano de obra en todo esto que estamos hablando? La deslocalización productiva ha estado asociada durante décadas a la globalización. Eso lo sabemos todos desde hace 20 años. Se han ido trasladando las plantas completas a plantas completas, se han ido trasladando a países emergentes para reducir los costes de producción. Pero el acelerado proceso de desarrollo tecnológico permite ahora sustituir la mano de obra por capital, es decir, por máquinas, favoreciendo la vuelta a sus países de origen. A esto además debemos añadir la crisis de la pandemia, que está volviendo la mirada a los mercados locales para asegurar el abastecimiento. Pero en cuanto a las personas, ¿qué está ocurriendo? El efecto de los nuevos procesos en el mundo laboral incorpora cambios muy profundos, ya que se está trabajando de forma deslocalizada, varias personas en diversos lugares, asíncrona, las personas trabajan sobre el mismo objeto, pero en momentos distintos e inmediatas. Los cambios realizados se producen en tiempo real. Las empresas pretenden aplicar cada vez más, en mayor medida, la organización del trabajo basada en el smart work, o sea, el trabajo inteligente, en el que ya no es presuntamente responsabilidad de la empresa ni el dónde, ni el cómo, ni el con qué se hacen las cosas. La incorporación del término inteligente en la relación laboral esta que comentamos, comporta que ésta se oriente exclusivamente a resultados y no a horas de trabajo. Es decir, las empresas fijan los objetivos que no son siempre ni claros ni medibles y las personas autorregulan sus esfuerzos en base a obtener la productividad que se les exige, cueste lo que cueste. Esta presunta flexibilidad que los trabajadores creen de forma autoengañosa que concilia
la vida familiar y laboral se puede convertir por exceso en un auténtico problema de salud y de las relaciones personales. Además, obviamente, estas nuevas tecnologías, las personas están compitiendo entre ellas de un modo virtual de forma asalvajada por conseguir resultados. ¿Qué pasa entonces con la pérdida de empleo? Si estamos hablando que tampoco tenemos empleo, ¿no? O sea, nos encontramos en una situación de precarización, de una incertidumbre laboral, de falta de mano de obra. Bueno, pues la crisis ha demostrado que la solidez de las economías todas las crisis han demostrado que la solidez de las economías están estrechamente vinculadas con la gestión de conocimiento. O sea, por ejemplo, en España, este factor no ha venido siendo atendido de forma adecuada, encontrándose en una situación de alto riesgo muy comprometida y agudizada por la crisis del 2008, que no se había resuelto todavía y que caerá en una nueva espiral a partir del COVID-19, agravada además por la transformación digital. Los datos económicos de la industria siguen señalando el difícil estado del sector productivo, motivado tanto por los efectos de la crisis, como vengo diciendo, como por una deficiencia estructurales existentes. Eso, bueno, en España ocurre, pero también está ocurriendo en casi todas las partes del mundo en la que no se ha prestado una especial atención a las estructuras ab initio, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, en materia de mercado laboral, España nos encontramos situados como el país industrializado con la mayor tasa de paro y de más larga duración y temporalidad, manifestándose la recuperación económica en la creación de empleo basado en la máxima precariedad laboral. Esto es inadmisible. La alta rotación laboral impide incentivos en la formación empresarial y el desarrollo de la capacitación y reciclaje profesional de las personas. Al mismo tiempo, España viene siendo uno de los países europeos con mayor desajuste entre la formación de sus profesionales y las necesidades de las empresas. El sistema educativo es un culpable de primera magnitud, por supuesto, también, y todo ello además aderezado por las ideologías políticas de turno y que usan la formación de nuestro país y de nuestros países al antojo de sus intereses partidarios y no a los intereses de los ciudadanos. Y ahora no hay tiempo para proyectos pilotos, cuando la referencia educativa debe atender a la tecnología. Estamos hablando de un cambio cultural y metodológico. No se trata de tecnificar el aula, sino se trata de escolarizar la tecnología. En este marco del que hablo, las empresas que intentan lidiar la cuarta revolución industrial buscan un talento que no existe en el mercado. Y no me refiero solo a España. Pero la paradoja española es que con 4 millones o más de personas sin empleo, la tasa más alta de Europa, hay que hacer frente a una situación de escasez de trabajadores porque los desempleados no tienen las cualificaciones que el mercado demanda. Y es cierto, el problema de nuestro país, más que vincularlo en el ámbito de la cualificación de las personas, tiene como principal referencia la falta de adecuación a la actividad económica, industrial y productiva. Y con la cuarta revolución industrial se agrava porque no existen los perfiles que se están demandando, aunque bien es cierto que muchos de ellos aún no han sido ni creados, pero estamos vislumbrando cómo se está moviendo el mercado laboral y cuáles son las profesiones que se están empezando a demandar, aunque muchas empresas no sepan ni siquiera que la van a necesitar. Por tanto, obviamente, hay que hacer un análisis y una reflexión muy, muy amplia. A nivel global, por supuesto, estamos en más o menos igual. La precariedad ha venido a configurarse como una característica civilizadora en la que el empleo débil aparece como un factor de diferenciación de las sociedades modernas. El dato anterior, además, se recrudece cuando se proyecta sobre trabajadores de edad madura, en lo que se produce una obsolescencia profesional debido a situaciones de paro prolongado y en que las empresas no quieren invertir en ellos, pues las consideran una carga. Es decir, la formación siempre será, según las empresas, más costosa que la de una persona joven, porque tiene un aprendizaje más lento, la persona madura, una fuerte inadaptación al nuevo entorno laboral, etcétera, etcétera. La empresa pone un pero, aunque ya hay estudios que efectivamente demuestran que las personas con una edad madura se encuentran en mejor disposición de afrontar esta nueva disrupción tecnológica porque, entre otras cosas, tienen algo que no tienen las personas jóvenes al comienzo, y es un aprendizaje de una vida laboral bastante extensa. Bien es cierto que los trabajadores jóvenes, los millennials, la generación Z,
han crecido con un ordenador en la mano, con un móvil en la mano, pero eso no garantiza que tengan las cualificaciones necesarias. Hay dos perspectivas primordiales. Desde la optimista, el incremento de la productividad asociada a la tecnología conlleva una fase de desarrollo y, por tanto, de pleno empleo y bienestar social, y la menos positiva es la que nos lleva a pensar que la introducción de tecnologías intensivas en el proceso de trabajo es una fuente de destrucción de mano de obra en un momento en el que el desempleo alcanza niveles muy elevados. Y no es por ser pesimista, pero este segundo escenario es el que estamos viviendo en las relaciones laborales actuales de disrupción tecnológica y que nos obliga necesariamente a repensar la idea tradicional del trabajo, como vengo diciendo. Hay tres claves principales, no las principales, pero hay tres aspectos principales de las relaciones laborales que quiero mencionar someramente, como son la figura del outsourcing laboral, o sea, la subcontratación de personas para realizar trabajos específicos, el crowdsourcing que se basa en el trabajo colaborativo de un conglomerado de personas, el box-sourcing, el reemplazo de trabajos humanos por robots. Bueno, seguramente mi inglés no ha sido lo más aceptable, pero estas serían las tres figuras más generales que se están dando hoy en día. ¿Cómo están reaccionando y evolucionando estas relaciones laborales? Entonces, pues desde un primer ángulo, desde el cual es conveniente acercarse para entender el impacto que está teniendo la industria 4.0, es preguntarse si estos cambios también tienen una implicación en los principios generales del derecho. O sea, el patrón aparece hoy, o sea, vengo a decir que no, o sea, el patrón aparece hoy como un concepto difuso y plural, en la medida que resulta difícil su identificación, incluso su ubicación en el tiempo y en el espacio, condición necesaria para avanzar en el reclamo de los derechos laborales de los trabajadores. Además, el trabajador ha dejado de ser en muchos casos, la persona que es objeto de beneficios en función de su presencia y permanencia en un centro de trabajo, porque estamos hablando de espacios virtuales. De igual manera, el nexo que tradicionalmente unía al patrón con su trabajador, como por ejemplo la ajenidad y la subordinación, en este tipo de industrias el nexo se presenta, como acabo de comentar, en espacios virtuales. Esta situación es particularmente importante tratándose del ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, ya que los sindicatos construyeron a lo largo del siglo XX estructuras jurídicas y políticas que tenían en la base precisamente la idea del trabajador estable y permanente en los centros de trabajo, de tal manera que en este momento, al no presentarse uno o varios de los elementos del concepto de trabajador, el sindicato carece de la célula básica y primaria que le da razón a su existencia. Entonces, estamos evolucionando hacia un nuevo concepto de estabilidad en el empleo que está más ligada a la denominada empleabilidad de los trabajadores y donde la flexibilidad no se ve como algo negativo, o sea, catastrófico, ¿no? Mientras que el diseño del modelo sindical tradicional, los elementos clave eran la estabilidad, eran la afiliación sindical, lo que permitía que los trabajadores pudieran, dada su larga estancia en los centros de trabajo, establecer unas estrategias de acción y defensa a largo plazo. ¿Cómo lo hacen ahora? Si pueden estar trabajando exclusivamente 15 minutos un día y 3 horas al día siguiente, o 3 horas a las 7 a las 6 de la madrugada, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, el salario, la duración de la presencia física de los trabajadores en los centros de trabajo permitía cuantificar las prestaciones de los trabajadores. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que en la industria 4.0 las cosas avanzan en otra dirección, ya que al desaparecer la permanencia indefinida del trabajador o la presencia continuada, los derechos asociados a esta nueva relación también están variando. En otros temas, por ejemplo, como la jornada y la duración del trabajo, la industria 4.0 plantea otra nueva manera de abordarlo. En este aspecto, la estrategia de los sindicatos históricamente había estado centrada en la reducción del tiempo de trabajo y era un gran triunfo sindical la reducción de las jornadas, ¿no? Yo recuerdo en España cuando
conseguíamos reducir y de hecho en el sector público a las 35 horas eran grandes logros, pero actualmente ¿cómo se consigue esto cuando en realidad precisamente vamos a grandes horas o grande cantidad de horas de trabajo en puestos de trabajo precarios de personas que no conocemos, de trabajadores que no conocemos, de empresarios que no conocemos? Lo que está claro, en la industria 4.0, la duración de la jornada de trabajo y la protección de derechos resulta irrelevante. Hay que recordar que la organización gremial surgió con la finalidad de dignificar y mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores, y esa aspiración sigue vigente, más que nunca, a pesar de la evolución de la industria. De ahí que la existencia y razón de los sindicatos siguen siendo plenamente válidas. Pero debemos indicar experiencias norteamericanas y europeas que muestran cómo estos nuevos trabajadores vienen avanzando en la búsqueda de nuevas maneras de organizarse y defender sus derechos, ya que estos nuevos trabajadores no tienen elementos de referencia que les sirvan para unirse a otros con el fin de organizarse y actuar en defensa de sus intereses. Es decir, son personas que adolecen de una falta de identidad laboral y sindical. Con lo cual, las tareas de organización, de acciones gremiales propias de un sindicato se están dificultando, se dificultan sobremanera, pues los nuevos trabajadores no se sienten identificados con ellos. Y este es precisamente el marco dentro del cual hay que estudiar el impacto legal en la industria 4.0. Pero no pasemos tampoco por alto lo habitual, que lo habitual es ir rezagados con respecto a las novedades sociales, y esa falta de celeridad crea una gran inseguridad jurídica y graves perjuicios a la comunidad en su conjunto. No estamos hablando de nada nuevo bajo el sol. Todos los juristas sabemos cómo de ágil y en la legislación y la justicia, ¿no? Entiéndase la ironía. Sin embargo, aquí tenemos una problemática añadida. Tenemos una vorágine digital que transforma la sociedad a una velocidad tal que la regulación tardía de hoy ya no sirve para los problemas del ayer, pues han sido desplazados por las dificultades del mañana. Es decir, en definitiva, aspectos como la movilidad, el tiempo de trabajo, las cualificaciones, son ya aspectos que van a tener una especial referencia en regulaciones legales que se tienen que aplicar en el futuro a la hora de adaptar las nuevas realidades industriales a los puestos de trabajo. Sin olvidar, por supuesto, que el trabajar para que se incorporen al cuadro de enfermedades profesionales, pues patologías relacionadas con la digitalización que pueden ir surgiendo, como por ejemplo algunas, como el síndrome visual o el de oficina en casa, como se está empezando a llamar, ¿no? Y en la que todos estamos inmersos desde que ha empezado esta pandemia. Si profundizamos un poquito más en los robots, que es, yo creo, crucial, porque si os dais cuenta estamos centrándonos mucho en la robotización y en la inteligencia artificial. Todos los expertos coinciden en que la llegada de los robots afecta a los trabajos manuales y repetitivos, como antes comentaba. No se suscita solamente un problema de cualificación, sino que los trabajos manuales y repetitivos serán los que tendrán mayor probabilidad de ser reemplazados por máquinas, aunque se producirán presuntamente mediante un proceso lento. Hay catastrofistas que dicen que esto va a ser de un día para otro. Es imposible, obviamente, ¿no? Tenemos a los bomberos, tenemos a los policías, tenemos no solamente servidores públicos, sino otro tipo de trabajo que no se van a poder robotizar, ¿no? Al mismo tiempo, el problema no radica solamente en el número de empleos que se pierden con la automatización, sino que se generan, sino que no se estén generando lo suficiente para compensar la pérdida de puestos de trabajo que ocasione esa digitalización. Algunos autores argumentan que los llamados puestos de trabajo de cualificación media son los que encontrarán un riesgo mayor de desaparición, ya que estos trabajos, que son históricamente, como comentaba al principio, los de contables, oficinistas, ciertos trabajadores en líneas, de montajes y tal, son relativamente mucho más fáciles de robotizar. A mí me han preguntado muchas veces, ¿nos van a sustituir los robots? Y yo siempre he dicho, bueno, los robots no van a sustituir en la medida en que trabajemos como robots, claro. Es lo que vengo diciendo. Si hacemos tareas exclusivamente rutinarias, y ya he dicho desde el principio que la robótica apoyada en la inteligencia artificial está consiguiendo logros que nunca hubieran sido pensables que pudiera hacer una máquina, obviamente está claro que si pensamos y trabajamos como robots, seremos sustituidos.
Esto dará lugar, por supuesto, a que los trabajadores menos cualificados se encuentran abocados a desarrollar actividades con un bajo nivel de competencia. Es decir, están medio cualificados, pero cotizarán a la baja y deberán cambiar su puesto de trabajo si pretenden permanecer en las empresas, porque, como he dicho, no solamente afectará al alza a los trabajadores muy cualificados, sino que van a poder permanecer en puestos de trabajo personas que tienen una muy baja cualificación, pero que sus trabajos son difíciles de robotizar. Por el contrario, como el Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo advertía que hasta el 2020 la digitalización de la industria conllevaría la desaparición de más de 7 millones de puestos de trabajo y la creación de ellos solamente de 2 millones. Estamos en una diferencia de 5 millones de puestos de trabajo en el caso de que efectivamente esas cifras fueran ciertas. ¿Cómo puede repercutir la robotización en un justo reparto de la riqueza? Estamos hablando de que presuntamente vamos a ser sustituidos por robots o casi todo va a estar robotizado. ¿Tienen que cotizar los robots a la seguridad social? Que además supondría un camino de salida a la crisis de nuestro sistema de seguridad social, por supuesto del español, entre otros. ¿Pueden existir otras formas de reparto de los beneficios potenciales que generen las máquinas? Por tanto, si los robots crean problemas, ¿por qué no deben ayudar a resolverlo? Y en eso hay quien se pone de acuerdo y quien no. Martin Ford, por ejemplo, que era uno de los técnicos, uno de los teóricos más influyentes de la literatura sobre la robótica de los últimos años, se plantea en su libro El auge de los robots la necesidad de introducir una renta básica que garantice a todas las personas de forma automática e incondicionada un ingreso periódico de subsistencia. Es decir, pero bueno, la idea no es nueva. Luke ya afirmaba que todo el mundo tiene un derecho patrimonial, ¿no? A su propio trabajo, a la ganancia de ese trabajo y a decidir cuánto quiere trabajar. Sin embargo, los programas de rentas mínimas han sido duramente criticados por las alas más conservadoras de las sociedades, pues se consideran que son instrumentos que pueden subvencionar la ociosidad. Se planteó un referéndum en Suiza en 2016 y puso en la mesa la cuestión esta que vengo comentando y el no fue del 80%, o sea, el no a esa renta universal. Pero los ciudadanos, sin embargo, han comenzado a reflexionar sobre esa idea. O sea, el hecho de que haya un 20% de ciudadanos que entienden que se debe de poner, deben de poner en marcha ese tipo de medidas es algo ya importante en cierta medida. Lo que yo creo obvio es que, o por lo menos para mí, es que no basta solamente con medidas de políticas pasivas cuando se alude a un establecimiento de una renta básica universal que compense la reducción de puestos de trabajo tradicionales o a un sistema impositivo específico por usar robots en las empresas. Esa idea que inicialmente, además, barajó el Parlamento Europeo en un proyecto con un informe de recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica en el 2016, 17 creo que fue, y opinaba que a la luz de la repercusión de la robótica y la inteligencia artificial podían tener en el mercado de trabajo y debería considerarse seriamente la posibilidad de introducir una renta básica universal e invitaba a todos los Estados miembros que reflexionaran sobre ello. En mi opinión, vuelvo a insistir, las medidas pasivas, si finalmente se adoptaran, deberían meramente ser complementarias. Si no hay formación en competencias digitales, dejar de la mano de los empresarios el pago de este tipo de impositivos que posibilite la implementación de una renta básica universal, desincentiva a la inversión y supone a la larga la desaparición de la propia renta básica universal. Además, paradójicamente, algo interesante es la paradoja de que las tecnológicas de Silicon Valley y los unicornios tecnológicos ven con buenos ojos la renta básica. Será de suponer que como un mal menor a la ingente cantidad de paro que la automatización que ellos mismos están generando y a los inmensos beneficios que les está deparando esta industria, ven como, para mí esto es como una especie de chantaje social. O sea, en vez de firmar un nuevo contrato social, iremos a suscribir un nuevo chantaje social. No olvidemos de esta forma una diferencia, y es que la renta básica universal hay que distinguirla del ingreso mínimo vital, que es una prestación con unos parámetros distintos,
que suelen ir dirigidas a colectivos sociales muy desfavorecidos, con bajos ingresos y que suelen formar parte, además, forman parte de la población activa, es decir, de los que están buscando trabajo. Por ejemplo, en España ya se ha implantado y entre ellos destaca la necesidad de buscar trabajo. Es un ingreso mínimo, es una prestación que además se encuentra muy extendida en casi 35 países analizados de la Unión Europea por Eurostat. Es decir, que no es algo que sea anómalo como tal y que solamente sea izquierdista, sino es algo que se haya puesto en España porque hay unos partidos políticos que confrontan unas ideas, no las voy a catalogar políticamente porque no quiero hacerlas de forma peyorativa, ni mucho menos, pero lo que quiero decir es que esto ya hay en 35 países que de alguna forma u otra en la Unión Europea se está aplicando. Por el contrario, la renta básica universal primaria de la que hablaba es un programa en el que se hace una transferencia directa de dinero y es para toda la población como un derecho sin que haya que cumplir ningún otro tipo de requisito. Entonces ahora preguntamos, ¿tienen los robots derecho a la huelga? Los robots tienen muchas ventajas laboralmente, obviamente, y no solamente precisan salario, ni se accidentan, ni tampoco se quejan, ni se ponen aún en huelga. Todas las empresas apuestan por la innovación tecnológica a fin de automatizar sus procesos, aumentar beneficios y evitar problemas. Por ejemplo, unos trenes o aviones conducidos autónomamente por inteligencia artificial acabarían con históricas huelgas. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del 2012 que prohibía el esquirolaje tecnológico. El Tribunal Supremo español fijó una novedosa doctrina judicial jurisprudencial en la que se prohibía el esquirolaje tecnológico, ya que consideraba una violación del derecho de huelga, la emisión de programas previamente grabados. Sin embargo, nos encontramos posteriormente con la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del 2017 que concluye que el uso de medios técnicos que se encuentren a disposición de las empresas no implica la vulneración del derecho de huelga. Dicha publicidad se hallaba ya preprogramada y su emisión se produjo de una manera completamente automática, digitalizada, sin intervención humana directa. Como vemos, el derecho de huelga se encuentra seriamente en peligro después de actuaciones del Tribunal Constitucional en este sentido. La robotización entraña muchos desafíos, como vengo diciendo, y no solamente por la posible pérdida de empleo, su transformación, su reestructuración, sino también por la organización del trabajo, la calidad del empleo, la formación, el lugar del trabajador en los procesos de producción, el propio derecho a la huelga, a la propia gestión empresarial, y debería configurar un amplio espacio de reflexión para todos los interlocutores sociales. Me gustaría hablar, no sé si estoy en tiempo o no, sobre economía colaborativa, que creo que es muy trascendente una mínima explicación. Bien, intento sistematizar. El sharing economy, la economía colaborativa, en los nuevos sectores económicos relacionados directamente con la economía digital, después de que he hablado de los aspectos clave de la digitalización en la industria, como la robótica, el segundo fenómeno para mí más importante que queremos destacar o quiero destacar hoy es la informalización del trabajo a través de aplicaciones de economía colaborativa como Uber, por ejemplo. Son las llamadas plataformas digitales, la gig economy, la economía colaborativa o sharing economy, también llamada peer-to-peer industry, bueno, tiene muchos nombres y confuso la mayoría de ellos. Aquí, a la inversa de los robots, los desafíos sociales parecen totalmente disruptivos. En este modelo de plataformas hay empleos profesionales regulados que compiten con trabajos precarios informales. La nueva economía colaborativa representa el triunfo del consumidor y ahí los profesionales se adaptan a la demanda. ¿El resultado cuál es? Una oferta flexible y adaptada a los requerimientos puntuales de la prestación de los servicios. ¿Cuál es la posición del Comité Económico y Social Europeo? Distingue dos tipos de economía colaborativa. Economía realmente colaborativa basada en el intercambio entre iguales, es decir, entre pares, también conocida como economía de conciertos o trabajo colectivo, y aquellos otros modelos que utilizan la etiqueta colaborativa para la subcontratación de tareas que normalmente se delegarían a un solo empleado, pero que se hace, en este caso, a un grupo de trabajadores virtuales, el modelo Uber, y por supuesto con una clara intención de lucro. A menudo lo que se denomina economía colaborativa no es otra cosa
que la digitalización de la economía sumergida. La economía colaborativa está generando casi 300.000 millones de euros en la actualidad. Ya la Comisión Europea sacó una guía hace tiempo para etiquetar cuándo se podía considerar una economía colaborativa buena, digamos, o sea, la que en realidad no tiene un ánimo de lucro de la entre comillas, mala, ¿no? Hay una economía colaborativa que podríamos decir como paradigmática de economía colaborativa buena, en el sentido, por ejemplo, BlaBlaCar, ¿no? BlaBlaCar fue demandada por Confebus, la Confederación Española de Transportes en Autobuses, acusándola de competencia desleal y solicitando el cierre cautelar de la plataforma. Confebus acusaba a los usuarios de BlaBlaCar de realizar una actividad de transporte profesional sin licencia. Sin embargo, quedó acreditado que era una plataforma que simplemente facilitaba a los usuarios que organizaran sus viajes, que proporcionaba una confianza y que organizaba la información de los usuarios, pero que no determinaba la condición salarial de los mismos. BlaBlaCar se estableció la sentencia que era una empresa de comercio electrónico y no era un intermediario de transporte. Tenemos, bueno, otros casos, como por ejemplo el de, aparte del de Uber, que no voy a comentar, todos conocemos, en la que la sentencia concluyó que efectivamente había una ajenidad laboral porque se controlaba todo el sistema de producción, se desconectaba virtualmente a las personas que no tenían una buena referencia y eso además traía una complicación, que tú te vas a otra empresa y no te puedes llevar tu currículo. ¿Por qué? Porque te lo prohíben a través de la desconexión. No solamente dejas de trabajar, sino que te quedas sin tu currículo. Algo demencial, por supuesto. Tenemos el caso de Deliveroo, que también puso sobre la mesa el tema de los autónomos y la acción colectiva, y en la que, bueno, aquí lo interesante sería sobre todo destacar que la organización no se hizo a través, la acción colectiva no se hizo a través de sindicatos al uso. Por ejemplo, en España se hizo a través de grupos de los nuevos que estaban unidos, como por ejemplo había un sindicato, una corporación intersindical alternativa de Cataluña, creo que se llama, que tenía como referente a los movimientos sociales del 15M, a las mareas, a la plataforma de afectados de las hipotecas. En definitiva, las organizaciones sindicales en microworking constituye sin lugar a dudas el reto más candente. Si estas plataformas del trabajo a destajo en estas mercancías vendidas a precio de mercado por unos pocos céntimos en general están arbitrarias y el movimiento sindical no se termina de poner en la misma situación en la que ya se encuentran muchos trabajadores que están organizándose en otras plataformas que no son los sindicatos al uso, nos encontraremos con unos sindicatos que son muy, muy necesarios a día de hoy, pero que sin embargo no van a poder cumplir con la misión que tienen encomendada, sobre todo en la Constitución española, pero bueno, en otras constituciones y sobre todo para defender los derechos de los trabajadores. Termino simplemente diciendo que resulta interesante observar, pese a lo que he dicho, que en países con tasas muy altas de innovación tienen unos índices muy bajos de paro, como por ejemplo Suiza, Reino Unido, Suecia, Holanda y el propio Estados Unidos. Bueno, no me voy a alargar más porque esto daría para muchísimas conferencias. Yo creo que por cada uno de los aspectos que he estado mínimamente desarrollando, espero que se haya entendido. Eso querrá decir que lo he explicado medianamente mal y en caso contrario es que no he sabido explicarlo. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a la Federación Peruana Unificada de Abogados. Un saludo. Muchas gracias, estimado doctor. Muy clara su exposición sobre estos cambios y revoluciones que existen en el mundo, cambios tecnológicos, ya las automatizaciones que menciona. Le mandan muchos saludos por la página de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Le envían de distintas partes del Perú, doctor. Esperamos ya que pase la pandemia ya para organizar futuros eventos presenciales y recibirlo con los miembros de la Federación Peruana Unificada. Agradecer mediante su persona al Comité Euroamericano de Derecho Digital. También pueden a todos los que están visualizando lo que es estas ponencias, poder seguir la página de lo que es el Comité Euroamericano de Derecho Digital. El doctor ahí, Antonio, y con todo su equipo tienen las nuevas pautas que también están solicitando. Le envían un saludo, Alba Gabriela Garay Romero, desde Honduras, doctor. Ahí pregunta algunas cosas de los sindicatos que sí los
los gremios tendrían que estar actualizándose y es evidente, conforme a la ponencia que hemos escuchado, ya hay nuevos retos que ya los Sí. gremios sindicales, incluso los empleadores, tienen que asumir. Sus palabras finales de despedida, doctor. Bueno, pues encantado de haber podido colaborar y seguimos colaborando porque el día de mañana termina este grandísimo evento. Estoy muy contento bueno, en este caso como el presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital, hacia Digital Law, por haber firmado un convenio de una gran envergadura con la federación de la que usted es el secretario general, y le doy también la enhorabuena a toda su junta directiva. Y bueno, ustedes saben y todo el mundo sabrá que ahora en diciembre tenemos también con ustedes el primer congreso de Derecho Constitucional, en el que esperamos el poder también estar a nivel de las circunstancias y, bueno, seguir trabajando por el mundo y para la sociedad en general, que es nuestra misión, porque nosotros no tenemos ánimo de lucro y simplemente nos mueve el afán de conocimiento y gestión del mismo. Así que muchas gracias a todos y por haberme escuchado. Justamente, doctora, es por eso estas transmisiones también son libres para todos los abogados y todos los interesados e incluso para todos los estudiantes y público en general. Un abrazo desde Cusco, Perú. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.